Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Raven, Axel, Javier, Denis, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. A las afueras de la ciudad, en una gasolinera solitaria, un joven despachador de 24 años enfrentará una noche que cambiará su vida para siempre. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Marcos y llevo casi 2 años trabajando en una gasolinera que se ubica sobre la carretera a las afueras de la ciudad, siempre en el turno nocturno. No me gusta mucho, pero es lo que hay. A esa hora, la soledad se vuelve un enemigo constante y uno termina acostumbrándose a los autos que pasan rápido, a las horas muertas y a los clientes extraños. Esa noche, al inicio, parecía igual que cualquier otra. El viento seco golpeaba los cristales. La tienda estaba vacía ya que cerraba temprano y yo trataba de mantenerme despierto con un café que apenas lograba mantener caliente en mi termo. Era aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Me encontraba entretenido utilizando mi teléfono celular. Ya tenía varios minutos que ningún cliente se detenía a cargar gasolina, cuando repentinamente todo cambió. El silencio fue roto por el rechinar violento de unas llantas frenando justo frente a mí. Un carro negro, sucio y con las placas apenas visibles, se detuvo de golpe. Era un auto bastante viejo y descuidado, por lo que inmediatamente pensé que seguro me iban a robar, así que me preparé para el golpe. Algo me dijo que debía entrar de inmediato a la oficina y bloquear la puerta para ponerme a salvo de esta persona. Pero ese tipo de pensamiento no suele ayudar cuando estás solo y las cosas pasan de un momento a otro. Así que respiré hondo, fingí calma y me acerqué a atender al cliente. Lo primero que noté fue que los segundos pasaban y esta persona no bajaba los vidrios de su auto. Simplemente se había quedado frente al volante, inmóvil, sin hacer el más mínimo ruido. Yo me estaba debatiendo entre si debería tocarle la ventana o quedarme sin hacer nada. Estaba analizando esta situación cuando, por fin, el conductor bajó del auto. No tuve mucho tiempo para analizarlo. Era un hombre que andaría en sus 40 años, desaliñado con una mirada inquieta, como si hubiera estado vigilando el retrovisor durante todo el camino. Se veía bastante preocupado, como si estuviera escapando de algo. Probablemente había cometido un crimen y estaba huyendo. No lo sé. Muchas ideas pasaron por mi cabeza. Sin decir nada, me hizo un gesto rápido para que llenara el tanque de gasolina. Intenté sonreír de forma amable, aunque algo me inquietaba. El auto estaba cubierto de polvo, como si hubieran pasado días enteros en la terracería, y el tipo estaba sudando a pesar del frío de la madrugada. Pensé que tal vez solo estaba bajo los influjos de alguna sustancia ilícita, así que traté de no hacer ningún movimiento rápido para evitar ponerlo más nervioso. Mientras el combustible llenaba el tanque, algo en su postura me puso alerta. Tenía la mano derecha metida en la chaqueta, como si estuviera escondiendo algo. De repente, antes de que pudiera reaccionar, sacó una pistola y me apuntó directamente al rostro. Muy bien, ahora quiero que apagues las luces de la gasolinera y vayamos a la bodega. El tono de su voz no admitía discusión. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí y obedecí a sus indicaciones. Caminé despacio hacia la oficina. Entré y apagué las luces exteriores. Todo quedó en penumbras. «Vamos a la bodega», ordenó, empujándome hacia la parte trasera de la gasolinera. En ese momento pensé lo peor, pero pues no tenía alternativa. Pude haber corrido.
pero el miedo me paralizaba. Uno piensa que será valiente en este tipo de situaciones, pero a la mera hora, muchos no tenemos el valor. Dentro de la bodega, me senté en el suelo con la pistola siempre en la mano. Estaba agitado, respirando rápido, como si acabara de correr un maratón. Entonces comenzó a hablar. Ellos están cerca, no saben lo que hice, pero van a venir por mí. Sus palabras eran incoherentes al principio, como si hablara solo. Mencionaba algo sobre haber hecho un pacto, un ritual oscuro que le había otorgado poder, pero que ahora ellos venían a cobrar su parte. Me di cuenta de que no solo estaba asustado, estaba completamente paranoico. Por un momento me sentí aliviado, ya que supuse que no me haría daño y tal vez solo quería compañía, aunque el hecho de que estuviera delirando no ayudaba mucho a mi tranquilidad, pero al menos ahora sabía que no tenía otras intenciones conmigo. Intenté hablarle con calma. Oye, tranquilo, nadie va a venir, solo estamos tú y yo aquí. Me miró con esos ojos enrojecidos, desorbitados. ¿No entiendes?, gritó, golpeando la pared con el cañón de la pistola. No son personas, son cosas. No son humanos, ellos ya están aquí. La bodega se convirtió en un ambiente muy tenso. Él caminaba de un lado a otro, murmurando sobre los errores que había cometido y sobre cómo los demonios con los que había tratado ya no respetarían el pacto. Decía que había sacrificado animales, que había hecho rituales que no debía y que ahora no tenía escapatoria. Es como si las sombras se metieran en tu cabeza, dijo de repente, mirando hacia la puerta como si algo estuviera acechando detrás de ella. No importa cuánto corras, siempre saben dónde estás. Cada minuto que pasaba, mi desesperación crecía. El tipo estaba al borde de la locura y yo no podía hacer nada más que esperar y seguir la corriente. De vez en cuando, el viento que silbaba por las rendijas de la bodega hacía que él se sobresaltara, convencido de que ellos ya estaban aquí. Estaba completamente loco, fuera de sí. Seguro se le había pasado la mano al consumir esas sustancias. Cerca de las 4 de la mañana, la situación empeoró. Se puso más nervioso, sus manos temblaban y su respiración era cada vez más errática. Se llevaba la mano a la cabeza como si tratara de callar las voces que habían en su interior. «Están aquí», susurró, mirando hacia la puerta entreabierta, como si no quisiera que lo escucharan. Por fin llegaron por mí. Intenté mantener la calma. «Escucha, nadie ha venido. Estamos solos. Tan solo relájate». Pero él no me escuchaba. En ese momento sus ojos estaban fijos en algo que yo no podía ver. Comenzó a gritar, apuntando la pistola hacia la puerta y luego hacia las esquinas de la bodega, como si algo se estuviera moviendo entre las sombras dentro de este lugar. «No, no me llevarán, no lo permitiré». Antes de que pudiera hacer algo, se llevó el cañón de la pistola a la sien y, sin dudar, apretó el gatillo. El disparo resonó en la pequeña habitación, al punto en que me dejó ensordecido por unos segundos, al estar en un cuarto tan pequeño y cerrado. El cuerpo del hombre se desplomó de inmediato, dejando un charco rojo y oscuro que se extendía lentamente por el suelo. Me quedé paralizado, sin poder moverme durante varios minutos. La sangre formaba un hilo fino que se extendía hacia la puerta de la bodega, como si quisiera escapar hacia la oscuridad de la noche. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración agitada. En ese momento, empecé a gritar como loco. Nunca había estado en una situación parecida. Digo, ya me habían tocado asaltos anteriormente con arma de fuego en mano, pero jamás había experimentado algo como esto. Estaba completamente aterrado.
con el corazón latiéndome a 1000 por minuto y una extraña sensación en el pecho. Después de lo que pareció una eternidad, logré tranquilizarme un poco y recordé que tenía mi teléfono celular en el bolsillo. Así que lo saqué y llamé a la policía para reportar la situación. Cuando llegaron, les conté lo que había pasado, todo sobre su comportamiento, las cosas raras que decía y cómo me mantuvo encerrado con él en la bodega por horas, mientras decía incoherencias. El informe policial clasificó el incidente como un brote psicótico por el uso excesivo de las sustancias ilegales. Según ellos, era un tipo fuera de control que se había quitado la vida en un momento de desesperación. Pero yo sabía que había algo más. Lo que él había dicho sobre las sombras, los rituales y los pactos seguía resonando en mi cabeza. No podía quitarme de la mente la certeza de que, de alguna manera, él había estado diciendo la verdad. Digo, además de esto, las personas que suelen consumir estas sustancias suelen ser muy delgadas y tienen una apariencia característica. Sin embargo, lo único de raro que había en la apariencia de este hombre es que solo parecía que no había dormido bien en un buen rato. Esa noche cambió algo dentro de mí. Me quedó una sensación extraña, como si realmente esas sombras hubieran estado en ese lugar, ya que han ocurrido cosas extrañas. Desde ese entonces, cada vez que estoy solo en la gasolinera, siento que alguien o algo me observa desde la oscuridad. A veces, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar susurros, como si una voz distante intentara alcanzarme desde algún lugar más allá del entendimiento. Pasaron los días y, aunque intenté retomar la rutina, las cosas ya no fueron iguales. Mis compañeros me decían que me veía cansado, distraído, pero ¿cómo explicas que algo invisible te persigue incluso en la tranquilidad de la rutina? Dejé de trabajar en la gasolinera pocas semanas después. No podía soportar más la oscuridad ni la soledad de las noches. Desde entonces me he sentido mejor. Ya no volví a ver, ni escuchar, ni sentir nada. Tal vez fue el espíritu de ese hombre el que se quedó atrapado en la gasolinera al perder la vida de una manera tan trágica. O tal vez, solo tal vez, son las sombras que venían por aquel sujeto. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Fernando llevaba 13 años recorriendo las carreteras en el negocio de los fletes y mudanzas. Un negocio familiar que ha pasado de generación en generación. Esa noche, en un intento por ahorrarse algo de dinero, decidió tomar la ruta libre hacia su destino. No tenía idea de que su codicia lo llevaría a un encuentro con lo inexplicable. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Fernando. Tengo 36 años de edad y desde que tengo memoria, mi familia se ha dedicado toda la vida al negocio de las mudanzas. Mi hermano mayor decidió buscar por otro lado y al final me quedé terminando a cargo de este negocio junto a mi hermano menor. Sin embargo, como es de saberse, cuando uno es autoempleado siempre busca sacar la mayor parte de las ganancias, por lo que a veces suelo tomar ciertas decisiones para lograrlo. Sin embargo, lo que les voy a contar fue algo que me sirvió de lección para no escatimar en gastos ni en mi seguridad. Esto me pasó hace poco en una ruta al norte del país. Iba trasladando una mudanza pesada de ciudad a ciudad y para ahorrar unos pesos me desvié hacia la carretera libre. Las cuotas de la autopista estaban por los cielos, así que pensé que tal vez podría evitar ese gasto. Total, ya conocía la zona y, aunque la liebre era más peligrosa y en peores condiciones estaba el asfalto, igualmente ya la había cruzado varias veces sin problemas. Después de todo, hasta en la autopista te expones a que te asalten en el camino. Sin embargo, lo que no planeé fue quedarme corto de combustible.
El medidor estaba peligrosamente cerca del vacío y ni de chiste llegaría a mi destino sin cargar combustible. Tenía que encontrar una gasolinera lo más pronto posible. A mi experiencia manejando podría llegar o tal vez no, tal vez a duras penas hasta la siguiente estación. Sin embargo, recordé que sobre la autopista había una estación de gasolina, así que debía tomar una decisión. Regresarme y tomar las casetas y haber perdido tiempo y dinero por mi error o arriesgarme a llegar justo con el combustible que me quedaba. Debo de admitir que la codicia me pudo un poco, así que tomé la segunda opción. Después de unos kilómetros de tensión y revisando el horizonte sin éxito, vi a lo lejos una pequeña estación al borde del camino. No era una de esas gasolineras modernas que te encuentras en las autopistas. Más bien, parecía atrapada en el tiempo. Había un letrero de metal oxidado y la pintura estaba desgastada. Me pareció que podría ser huachicol, que para quienes no sean de México, es gasolina que le roban a los ductos de las grandes empresas y la venden mucho más barata. No tiene nada de malo la gasolina, solo que la extraen ilegalmente, la roban pues, y debo admitir que la idea me alivió. Mejor, pensé, más barato y todavía me quedo con un poco más del presupuesto. Detuve mi pequeña unidad de carga pesada frente a lo que parecía ser un pequeño puesto, como una recepción, y apagué el motor. Bajé y miré a mi alrededor. Las luces de una pequeña tienda improvisada estaban encendidas, pero no había nadie en la estación. Todo estaba completamente desierto, salvo por el leve murmullo del viento arrastrando polvo y hojas secas. Toqué la bocina un par de veces, pero nadie respondió. Justo cuando estaba por irme, escuché pasos acercándose. Era un hombre mayor, encorvado y con ropa sucia, como si se hubiera peleado con la ducha, ya que se veía muy sucio en general. «Estamos sin gasolina por el momento», me dijo, casi sin mirarme. «Pero ya mandamos a traer más al pueblo. Yo creo que en menos de una hora ya estará disponible. Si quiere, puede esperar aquí». Miré el medidor del camión, dudando por un segundo. No me quedaba mucha opción. Era esperar o arriesgarme a quedarme tirado en medio de la nada. Así que acepté. Moví el tráiler hacia un costado y me recosté en el asiento de la cabina, esperando a que pasara el tiempo. Creí que esa sería la mejor opción de todas. Después de todo, prácticamente estaba en un lugar con luz y sería mucho más seguro que arriesgarme a quedarme a medio camino. Además de que podría aprovechar para dormir un poco. No sabía lo equivocado que estaba. Los primeros minutos fueron tranquilos, pero la sensación de calma se volvió pesada conforme avanzaba la noche. Afuera, el viento había cesado por completo y todo estaba inmerso en un silencio incómodo. Me sentí observado, aunque no podía ver a nadie. Miré mi teléfono y me di cuenta de que ya había pasado más de una hora y no había llegado la gasolina, por lo que ya me resigné a quedarme a descansar. Después de todo, tarde o temprano tendrían que venir con gasolina si es que querían vendérmela. Me quedé dormido un rato y alrededor de las 3 de la madrugada escuché un sonido claro, un golpe suave, como si alguien estuviera tocando con los nudillos la puerta de la cabina. Encendí las luces interiores y miré por las ventanas, pensando en que por fin podría reanudar mi viaje, pero no había nadie afuera. Intenté tranquilizarme. Seguramente fue el viento, me dije, pero algo en mi interior me decía que no era así. Bajé de la cabina para revisar, alumbrando con una linterna alrededor del tráiler, pero no había nada. Todo seguía vacío y en silencio. Regresé al asiento y traté de convencerme de que estaba imaginándome cosas. Si bien estaba iluminada la estación, parecía que la habían dejado sola y habían cerrado o algo así, ya que se encontraba en la completa penumbra en ese momento. Pero entonces
Los pasos ligeros empezaron a rodear el camión. Era como si alguien estuviera caminando en círculos a mi alrededor. Me incorporé de golpe y tomé la linterna. Salí de la cabina una vez más, pero igual que anteriormente, no había absolutamente nadie. El aire se sentía raro, como si algo invisible flotara en el ambiente. El silencio era tan denso que casi dolía. Justo cuando estaba por volver a subir, escuché un susurro. No pude entender lo que decía, pero algo era seguro. No estaba solo en ese lugar. Regresé al camión bastante nervioso, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Giré la llave para arrancar el motor y marcharme de ahí de una vez, pero este no respondió. Lo intenté de nuevo y nada. El motor estaba muerto. Sentí que el estómago se me encogía. No sabía si era alguien que me quería asaltar o qué demonios es lo que me estaba acechando, pero de lo que sí estaba seguro es que alguien estaba jugando conmigo. Entonces vi algo por el retrovisor. Una sombra oscura, agazapada, que cruzó rápidamente detrás del camión. Se me secó la boca, pero no quería bajar de nuevo. Mi respiración era cada vez más agitada. El corazón me latía en los oídos. En primera instancia, pensé que querían robarme, por lo que tomé una barra de metal que guardo bajo el asiento por protección propia. De repente, alguien tocó la ventana de la cabina con suavidad. Giré la cabeza lentamente, con la linterna lista, pero lo único que encontré fue mi propio reflejo en el cristal. Un segundo después, las luces de la estación parpadearon y por un instante vi algo en la oscuridad. Una figura alta y delgada, sin rostro, que se quedaba inmóvil a pocos metros de la cabina. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, con movimientos lentos y torpes, como si sus articulaciones no funcionaran del todo bien. Tomé el volante con fuerza y traté de arrancar el motor desesperadamente, pero el camión seguía sin responder. Entonces, las luces se apagaron por completo. Me quedé en una oscuridad absoluta, rodeado por el sonido de mis propios latidos. Escuché un golpe fuerte en la puerta, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. No pude hacer nada más que quedarme quieto, esperando lo peor. En ese momento, me di cuenta por los movimientos y figura de esa sombra que esa cosa no era un ser humano, sino algo más. Si quisieran asaltarme, simplemente lo hubieran hecho y ya. Pero no, esto se sentía de alguna forma más sobrenatural. Me encontraba completamente asustado, así que temiendo lo peor, me atrincheré en el camarote con mi barra de metal, preparándome para atacar a lo que fuese que estaba perturbando mi paz. No sé en qué momento sucedió, pero me quedé completamente dormido. Sin embargo, al despertar, el sol ya había salido. Lo primero que noté fue un extraño olor. Era algo nauseabundo, como si algo estuviera podrido. Cuando levanté la cabeza, sentí una punzada de dolor en la nuca. Pero lo más aterrador fue cuando salí a echar un vistazo y me di cuenta de que estaba en un lote baldío. No había rastro de la gasolinera ni de nada. Todo estaba cubierto por maleza y basura, como si nada hubiera pasado por ahí en años. Me bajé de la cabina, incrédulo, y caminé por el terreno. No había ni una sola señal de la estación donde había pasado la noche. Mis piernas temblaban mientras subía al camión y revisaba el tanque. Seguía casi vacío, como si jamás hubiera intentado cargar gasolina. Estaba completamente confundido. ¿Acaso había soñado todo eso? Y si es así, ¿cómo había terminado en ese lugar? Traté de encender el motor nuevamente y esta vez respondió sin problemas. Salí de ese sitio lo más rápido que pude sin mirar atrás. No le he contado a casi nadie esto, lo que me pasó esa noche, solo a la gente más cercana. Después de todo,
Nadie me creería. Y para ser honesto, ni yo mismo estoy seguro de lo que ocurrió. Igual y por el cansancio, como si fuera una forma automática, decidí orillarme y dormir un poco y lo soñé todo. Pero no lo sé. Es demasiada la coincidencia y todo lo que pasó fue demasiado vívido. Lo que sí sé es que cada vez que paso cerca de esa zona, algo dentro de mí se retuerce. Nunca volví a ver esa gasolinera en el camino, pero a veces, en el silencio de la madrugada, puedo revivir en mi cabeza todo lo que sucedió, especialmente esa criatura que quería entrar a la cabina por mí. Eran las 2 de la madrugada cuando un hombre entró tambaleándose a la gasolinera en su vehículo. Borracho y posiblemente drogado, no tardó en armar un alboroto. Nadie podía prever que su pelea con un vagabundo terminaría en tragedia, ni mucho menos que la muerte dejaría una huella que ninguno de los empleados olvidaría. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Adrián. Tengo 41 años de edad y llevo trabajando en esta gasolinera durante varios años, siempre en el turno nocturno. Estoy acostumbrado a lidiar con toda clase de personas: camioneros cansados, clientes ebrios y vagabundos que buscan dónde pasar la noche. Nunca me había importado, hasta que todo cambió por culpa de esa noche. Todo comenzó con la llegada de un tipo problemático. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y apenas podía mantenerse en pie. Venía completamente fuera de sí, con el aliento apestando a alcohol, y por cómo se comportaba, juraría que también llevaba algo más en el cuerpo. Comenzó a gritar a toda aquella persona que se le cruzara en el camino, así como también a los empleados de la gasolinera que estábamos de turno. Tras unos instantes, se acercó a la ventanilla del Oxxo, que aún estaba abierto, pidiendo cigarrillos y alcohol, pero este apenas si podía coordinar sus movimientos. Un vagabundo que solía quedarse cerca del área, a un costado de la entrada de la tienda, lo miró de reojo. El tipo, en su estado tan mal que venía, lo interpretó como una provocación. Bastaron unas palabras malentendidas y una ligera discusión para que se desatara el desastre. Comenzaron a insultarse y rápidamente pasaron a los empujones. Yo intenté intervenir, gritándoles que ya se calmaran y dejaran las cosas por la paz, pero todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. El borracho sacó un cuchillo pequeño que llevaba entre sus ropas, tal vez para intimidarlo, pero el vagabundo no se dejó. Con un movimiento rápido sacó un arma blanca también de su bolsa. Antes de que pudiera darme cuenta, se le había encajado en el estómago, repitiendo la acción en reiteradas ocasiones, claramente a pesar de que era una persona en situación de calle. Igualmente, el hecho de que él estuviera sobrio le dio muchísima ventaja contra el otro tipo, que venía completamente perdido en sí y no podía ni siquiera coordinar sus movimientos. El cliente cayó al suelo en un charco de sangre, brotándole el líquido de su cuerpo poco a poco, mientras el vagabundo escapaba de la escena del crimen. Rápidamente llamamos a los servicios de emergencia. Las autoridades llegaron en menos de media hora. Me interrogaron, así como también al chico del Oxxo, y se llevaron al vagabundo detenido, al cual habían encontrado a unas cuadras de distancia tratando de ocultarse. Según los policías, como el hombre había atacado en defensa propia y nosotros no teníamos nada que ver, no habría ningún problema. Me dijeron que no me preocupara, que estas cosas pasan, pero había algo raro. Esa muerte había dejado algo en el aire, algo extraño. Los días posteriores a ese incidente fueron inquietantes. La sensación de vacío y de tensión era palpable. Cada vez que me quedaba solo en la estación durante la noche, parecía que el lugar había absorbido la violencia de aquel momento, como si algo oscuro se hubiera quedado atrapado entre las paredes. Al principio solo eran cosas pequeñas. Las luces parpadeaban sin razón aparente,
El sistema de la isla despachadora se reiniciaba de manera extraña y de vez en cuando sentí un escalofrío que me recorría la espalda, incluso en las noches más cálidas. Lo atribuí al estrés del incidente y traté de no darle mucha importancia, pero luego las cosas empeoraron. Empecé a escuchar pasos a los alrededores de la gasolinera, como si alguien estuviera merodeando entre las bombas de gasolina. Cada vez que salía a revisar, no encontraba a nadie. Incluso platiqué con el empleado del Oxxo y me comentó que a él también le habían sucedido cosas muy extrañas desde esa noche. Una madrugada, escuché golpes en la puerta del baño que está afuera, junto a la tienda. Tomé una linterna y me acerqué para investigar, pero al abrirla, solo me encontré con el eco de un espacio vacío. El aire se sentía opresivo, cargado de una energía que no podía explicar. Lo peor vino cuando los vagabundos que solían quedarse cerca comenzaron a actuar de forma extraña. Se quejaban de que durante la noche alguien se les acercaba y los molestaba mientras dormían. Es como si alguien se parara a un lado de nosotros y no dejara de susurrar, decía uno de ellos con sus ojos llenos de furia. Al principio creí que solo estaban paranoicos, ya que este tipo de gente suele consumir sustancias, ya sea alcohol o cosas más fuertes, pero su actitud cambió de forma alarmante. Comenzaron a volverse más agresivos con nosotros, los empleados. Una madrugada, uno de ellos se puso muy alterado, jurando que éramos nosotros los que estábamos molestándolo a propósito. Levantó un palo y empezó a intentar golpearnos a mi compañero y a mí, gritando que dejáramos de jugar con ellos. No era normal. Esa violencia no era algo común en ellos. No parecía que estuvieran inventando nada. Realmente estaban molestos porque alguien les estaba molestando durante la noche. No fue el único que empezó a notar cosas, ni tampoco era exclusivo del turno de la noche. Mi compañero del turno de la tarde, Mario, renunció después de decirme que lo estaban espantando. Decía que sentía como si alguien observara desde las esquinas. No puedo más, hermano. Ese lugar está maldito, me dijo la última vez que lo vi. A los pocos días, otro compañero también dejó el trabajo. Debido a estas renuncias, la administración tuvo más remedio que tomar medidas. La gasolinera fue bendecida por un sacerdote que trajo el encargado. El padre recorrió cada rincón del establecimiento, rociando agua bendita y rezando en voz baja. Durante todo esto, no pude evitar sentir que el ambiente se hacía más ligero, como si una presión invisible se disipara poco a poco. Fue extraño, pero al mismo tiempo tranquilizador. Después de la bendición, las cosas comenzaron a normalizarse. Las luces dejaron de parpadear y los golpes y pasos en la noche desaparecieron. Incluso los vagabundos volvieron a su comportamiento habitual. Dejaron de quejarse de ser molestados por las noches. El encargado nos dijo que todo había sido producto del estrés y de la mente, por toda la situación que había ocurrido. Pero yo no estoy tan seguro de estas cosas. Al final me quedé en el trabajo. La gasolinera se había vuelto una rutina tan habitual que no quería dejarlo. Pero a veces, en las noches más tranquilas, no puedo evitar pensar en lo que sucedió. Me pregunto si la muerte violenta de aquel hombre abrió alguna clase de portal que nunca debió haberse abierto. No sé si realmente lo que nos atormentaban eran los ecos de esa tragedia, o si algo más oscuro acechaba en la sombra. De lo que sí estoy seguro es que, aunque todo parezca haber vuelto a la normalidad, esa sensación de que algo o alguien sigue observándonos nunca se ha ido por completo. Y cada vez que miro hacia los alrededores en medio de la noche, me pregunto si alguna vez volverá a suceder algo parecido, o si simplemente estamos esperando a que llegue el próximo cliente equivocado y se vuelva a suscitar una tragedia. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo,
Ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra gasolinera fantasma para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.